Muy bien, ya nos vemos ahí. Es el ligero retraso. Perfecto, pues ya estamos aquí. Vamos a dar 2 minutos más a que se conecte el público de hoy. Ya hay 7 asistentes esta noche para hablar sobre el sueño en adultos mayores. Los que ya están conectados y nos están viendo y escuchando, por favor vayan pensando qué les gustaría saber, qué les gustaría conocer sobre cómo duermen las personas adultas mayores. Tenemos aquí a un especialista en este tema, así es que vamos aprovechenlo y explótenlo todo lo que puedan y quieran. Es extraño que lo veo en la computadora, la transmisión, pero no en el celular. Sí, ya había arrancado. Ya estamos, ¿eh? Está. Oh. Bueno, falta un minuto, pero Todavía. según yo ya estamos. Ya estamos, nos vemos, mira. Aquí nos vemos. Muy bien. Ya hay 11 personas conectadas. Perfecto. Pues son las 8. Vamos a empezar con esta transmisión semanal de nuestros viernes de entrevistas y cápsulas sobre el sueño y el buen dormir desde el Centro de Sueño y Neurociencias en Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a continuar, es la segunda parte de un tema muy interesante sobre sueño en personas adultas mayores. Nuevamente, para continuar con este tema, nos acompaña el doctor Oscar Sánchez Escandón, neurólogo, neurofisiólogo clínico, doctor en ciencias de la salud por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, que además de hacer investigación clínica básica, pues es un especialista en tratamiento y en medicina del sueño. Oscar, pues bienvenido. Es además, debo decir, Muchas gracias. miembros fundadores del Centro de Sueño y Neurociencia, desde donde estamos transmitiendo estas entrevistas cada semana. Y pues, Oscar, cuando hablamos de sueño y de buen dormir, casi siempre la gente nos remitimos a pensar en los niños, en los adolescentes, ¿no? Por esta importancia del sueño y el buen dormir para su crecimiento, ¿no? A veces nos remitimos a personas con padecimientos muy particulares, como la diabetes, por ejemplo. A veces también en personas, pues, adultas más jóvenes, quizá 30, 40 años, por todo el estrés laboral que puede afectar el sueño, pero muy pocas veces se habla del dormir y del sueño en las personas adultas mayores, ¿no? ¿Por qué hablar de ellas? Bueno, buenas noches a todos. Estoy contento de estar nuevamente en esta segunda parte de las pláticas de la Clínica del Sueño en Neurociencias. Y bueno, ¿por qué hablar del sueño en adultos mayores? Es porque representan una de las poblaciones más importantes, no solo por la gran cantidad de conocimientos que nos transmiten y por el valor desde el punto de vista médico, por todas las enfermedades que van adquiriendo conforme va avanzando su vida, sino porque lo comentamos desde la vez pasada. Se estima que para el año 2050 seremos alrededor de 2.000 millones de adultos mayores en el mundo. Entonces, esto implica un gran 2.000 millones de seres humanos mayores de 65, 70 años en el mundo, lo cual representa un gran reto para todos los que nos dedicamos a la atención médica, por la gran cantidad de enfermedades que pueden estar presentando estos pacientes y la consecuente influencia sobre el sueño, ¿no? Justamente nuestros adultos mayores, de manera, digamos, natural, tienen un deterioro progresivo que, por ejemplo, va generándoles una pérdida en la capacidad de inducirse a sí mismo sueño.
Lo decíamos la vez pasada, por ejemplo, cuando se van perdiendo neuronas en la retina que van filtrando la luz azul y permiten que cada vez la luz azul entre más y se estimule el núcleo supraquiasmático, que es el principal órgano que puede producir sueño, o inhibirlo si se estimula con luz excesiva. Y esto va ocurriendo conforme se va deteriorando la estructura de la retina y de los órganos que están detrás del ojo, ¿no? Especialmente aquellos que están relacionados con la inducción del sueño desde un punto de vista fisiológico. Por eso es importante. Recuérdanos un poco para el público, ¿qué es el núcleo supraquiasmático? ¿Dónde está localizado? Muy bien, esta es una estructura anatómica que está justamente en la base del cerebro, abajo de una estructura que se llama hipotálamo, y que va a ser la que va a empezar a regular a través de la liberación de neurohormonas, particularmente la melatonina. Una vez que hay oscuridad, empieza a estimularse la segregación de la melatonina y esto empieza a disparar la cadena de mecanismos que tienen que ver con la integración del sueño, primero en las etapas superficiales y luego ya un sueño más profundo. Ok, entonces entiendo, Oscar, que el deterioro físico que todos en algún momento vamos a alcanzar, ¿no? Con la edad, pues va a afectar cómo la filtración de la luz va a llegar a ese núcleo supraquiasmático y eso puede modificar la forma en que dormimos. En resumen, podría ser eso. Sí, ese es, digamos, un primer paso de alteración que puede modificar principalmente el inicio del sueño. Habitualmente los adultos sometidos a una agenda como la que tenemos en Occidente, pues nos estamos durmiendo alrededor de las 10, 11 de la noche, pero naturalmente deberíamos hacerlo cuando oscurece. Y bueno, esto tiene que ver con la agenda económica que seguimos, pero si viviéramos en las mismas condiciones que teníamos antes de la segunda y primera revoluciones industriales, seguramente estaríamos durmiéndonos alrededor de las 8 o 9 de la noche. Y esto habla de una reducción importante desde el punto de vista socioeconómico de la cantidad de sueño que debemos dormir los seres humanos, ¿no? Y los adultos mayores en particular, ¿cómo duermen? ¿Cómo es el sueño de los adultos mayores en comparación con las personas de otras edades? Mira, independientemente de la enfermedad que tengan, los adultos mayores tienen una reducción de la cantidad y de la calidad de sueño. Y esto en parte se explica por lo que ya comentábamos de los procesos de deterioro de algunos centros que favorecen o que promueven el sueño. Ya hablamos del núcleo supraquiasmático, pero podríamos hablar también de aquellas estructuras del tallo cerebral que pueden estar alterándose por la misma razón de una reducción de la cantidad de neuronas que participan en la inducción del sueño. Otro de los factores muy importantes que están generando que nuestros adultos mayores sueñen menos o que tengan una menor cantidad de sueño es el hecho de que presentan ahora sí ya otras enfermedades que pueden condicionar un disconfort para iniciar el sueño. Y así podemos hablar de apnea del sueño en el adulto mayor, cardiopatías en el adulto mayor, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, ¿no? En algunos casos, deterioros asociados a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencias como la demencia vascular que van generando un deterioro progresivo de estas estructuras que condicionan el inicio y el mantenimiento del sueño. Ok, acabas de mencionar ya dos posibles problemas que las personas adultas mayores pueden tener en su dormir. Uno es la presencia de algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otra, una menor cantidad de horas en el sueño. ¿Sí? Sí, es Además correcto. de estos problemas, ¿qué otros problemas tienen las personas? Mira, pueden tener problemas de tipo emocional. No es poco frecuente que nuestros adultos mayores estén cursando con depresión asociada a situaciones personales, pérdida de la pareja, alejamiento del núcleo familiar de los hijos, por ejemplo,
el que pierdan la capacidad física que les daba el rendimiento para poder trabajar o desempeñar su función como acostumbraban a hacerlo en su juventud. Y esto va sumando factores que los tienen, además de incómodos por los factores biológicos que ya dijimos, el factor emocional también puede ser un factor negativo para que desarrollen ansiedad, depresión y algunos otros tipos de trastornos neuropsiquiátricos que pueden alterar la calidad del sueño. Es más probable entonces que las personas adultas mayores puedan padecer depresión, ansiedad o algún otro trastorno o enfermedad o diferencia psicológica que pueda afectar su sueño. Claro, es más frecuente porque además van de la mano de presentar otras enfermedades. Imaginemos que tenemos un adulto mayor que ha perdido a su esposa, que los hijos ya se fueron, que no tiene la misma capacidad para trabajar y que además tiene diabetes mellitus, hipertensión, algunos problemas de sobrepeso, colesterol alto, y tiene que tomar medicamentos que le van a condicionar, bueno, el control más o menos relativo de su enfermedad, pero también los efectos colaterales que van a provocar que se alerte en la noche, por ejemplo, porque tenga que ir al baño, porque el diurético ya lo obligó a ir al baño, por ejemplo, o que tenga enfermedad de Parkinson y que después de esta etapa del wearing off, que es esta falta de cobertura por la ausencia de levodopa en la noche, no pueda cambiar de posición, y esto hay que entenderlo, todos nos movemos en la noche para acomodar el cuerpo y dormir cómodamente, pero un paciente con Parkinson se queda rígido si se le acaba el efecto del medicamento a medianoche, y entonces esto le da dolor en las articulaciones, en la espalda, tiene poco soporte para poder girar y acomodarse, y esto va generando, además del insomnio, una verdadera situación de estrés y de ansiedad que se acumulan, ¿no? Y que pueden derivar en trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, Oscar, ya hablamos de por lo menos 3 posibles enfermedades que son muy prevalentes en personas mayores: diabetes, Sí, Alzheimer correcto. y Parkinson. Vamos a intentar profundizar un poquito más en cada una de ellas, que posiblemente el público o las puede padecer o las padece o sus familiares, ¿no? Claro. Vamos a empezar con la diabetes. ¿Cómo es el dormir de una persona con diabetes? ¿Qué problemas puede tener? Mira, la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que por desgracia no nos da síntomas de alteración de los ciclos de sueño, de vigilia, sino hasta que ya está muy avanzada la enfermedad y en donde, por ejemplo, los pacientes por su constante elevación de niveles de glucosa en la sangre van afectando la microcirculación, los pequeños vasitos que llevan sangre a los diferentes órganos, incluyendo el cerebro. También van deteriorando la inervación periférica de los nervios, que esto va a hacer que haya inconfort o un disconfort de los pacientes, entumecimientos, calambres, alteraciones de la sensibilidad más gruesa. Y esto hace que durante la noche puedan tener episodios bruscos de despertares por dolor neuropático, ¿no? Dolor que está generándoles un disconfort al tener una posición. Y esto eventualmente va a generar que la noche sea fraccionada, que tengan muchos despertares, ¿no? Si los medicamentos que está tomando para controlar la diabetes fallan o tienen una alteración durante la noche o están concentrándose para eliminar el exceso de glucosa, demasiada orina, pues tienen que levantarse para ir al baño y para poder eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Esto, digamos que tiene dos efectos. El fraccionamiento del sueño. Primero, al principio, un insomnio de inicio que puede prolongarse hacia un insomnio intermedio y después un incremento de los despertares mayores y de los microdespertares, ya hablando desde el punto de vista de la polisomnografía o del estudio de sueño que requerimos para poderles evaluar a estos pacientes. Y finalmente tienen al análisis final de su estudio una mala calidad de sueño, bajo porcentaje de eficiencia de sueño y alteración de las diferentes etapas de sueño. ¿Qué puede hacer una persona con diabetes para dormir mejor, Oscar?
Pues mira, lo principal, lo fundamental, una vez que tienen el diagnóstico, es comprometerse, tanto su médico como la familia. Lamentablemente requerimos de mucho soporte familiar y el compromiso del paciente, una vez que es diagnosticado, para hacer ejercicio, modificar su dieta, una dieta balanceada, que esté balanceada en carbohidratos sobre todo, que esté balanceada en grasas, que no exceda de los niveles que le puede permitir su cuerpo manejar a pesar de los medicamentos, hacer ejercicio, ¿no? Es fundamental para que esa glucosa en exceso, en lugar de estar circulando en todo el cuerpo, se pueda absorber por los músculos, por ejemplo, y pueda ser metabolizada a través de la actividad física, ¿no? Procurar tener higiene de sueño. La higiene de sueño es fundamental. ¿Qué es la higiene de sueño? Bueno, en lugar de estar desvelándose viendo la televisión o estar prolongando el inicio del sueño con, digamos, tertulias nocturnas, regular los horarios de sueño, dormirse siempre a la misma hora, levantarse siempre a la misma hora, ¿no? Procurar que el lugar donde duermen sea cómodo, con una temperatura agradable, que no haya ruido ni exceso de luz. Todas esas medidas, en general, hay que llevarlas con los adultos mayores, especialmente con los diabéticos. Mencionaste hacer ejercicio. En otras de las entrevistas de otros viernes, también se mencionó el ejercicio como uno de los hábitos necesarios para un buen dormir. En el caso de los adultos mayores, Es correcto. diabetes, ¿cuál es el horario ideal para que puedan tener actividad física o hacer un poco de ejercicio para mejorar su Sí. sueño? Hay que comentarle a nuestros amigos que nos están viendo, un saludo a todos, muchas gracias por vernos, que no es necesario que se conviertan en unos atletas. De verdad, no les pedimos que rompan algún récord o que estén tratando de mejorar sus tiempos cada vez y cada vez más. Si lo pueden hacer, sería excelente. Pero si no, con al menos entre 20 y 40 minutos al día de una actividad moderada de ejercicio durante la mañana preferiblemente, para que en la noche la actividad física no los active y esto empeore su insomnio. Esta actividad física debe ser tan suficiente como para poder tener una charla como la que estamos teniendo tú y yo, Roberto, al mismo tiempo que se están moviendo los pacientes, ¿no? Y eso es un buen indicador de que no están sobrecargando su actividad física, porque hay que cuidar articulaciones, hay que cuidar la coordinación, de preferencia que vayan acompañados, ¿no? De alguien más fuerte o más grande que los pueda sostener en caso de que pierdan el equilibrio y por supuesto con las medidas de seguridad adecuadas, sobre todo ahora en esta contingencia por el COVID. Oscar, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Saludos a todos los que están conectados. Ana Bullín, Enrique Álvarez, Fernando Arana, muchas gracias por sus saludos. Y tenemos una pregunta de Beatriz Montes de Oca. Dice, pregunta si la patología oftalmológica, por ejemplo las cataratas, en un adulto mayor, modifica algo en el estímulo luminoso que puede afectar el ciclo circadiano. Sí, sí, por supuesto. Los adultos mayores con cataratas que no se controlan van a progresar finalmente hacia una disminución severa de la agudeza visual. Y esta agudización de la falta de percepción luminosa va a generar un efecto de oscuridad, digamos, prematura en cada día, ¿no? Y los pacientes van a tener, mediante esta falta de estímulo luminoso, pues la inducción de sueño. Y el sueño puede ocurrirles al mediodía, les puede ocurrir en la tarde o les puede seguir ocurriendo, digamos, en horarios más nocturnos. Y esto puede generar que haya trastornos del ciclo circadiano, que haya una inversión del ciclo sueño-vigilia y los pacientes, en lugar de estar durmiendo en la noche, lo cual debería ser por cuestiones de generación de neurotransmisores, descanso, secreción de hormonas para el metabolismo, todo lo que implica dormir de noche en los seres humanos, pues están durmiendo de día sin que tengamos esta implicación biológica de reparación. Y se complica porque están teniendo una inversión del ciclo
de sueño y de vigilia. ¿Qué pueden hacer estas personas con Pues esta? mira, idealmente en esta pregunta tan particular, pues operarse las cataratas, ¿no? Ese es un efecto que podríamos tener. Y si no es posible, pues tomar, digamos, horarios con estimulación luminosa durante la mañana. Hay tratamientos especiales con lentes de estimulación luminosa de 10.000 lux, así se llaman, y que pues, se pueden aplicar como vienen en gafas, se pueden aplicar entre 20 y 30 minutos cada mañana para que se activen. Esto también puede aplicar para aquellos pacientes que tienen hipersomnolencia diurna, ¿no? Para que puedan tener una activación, podemos estimularlos con luz sin necesidad de darles algún activador, ¿no? Porque además muchos de sus fármacos, por ejemplo, si están tomando benzodiazepinas o están tomando sedantes, esto les va a generar durante el día hipersomnolencia diurna, ¿no? Porque el efecto en la eliminación del fármaco, a veces por falla renal, no es tan simple ni tan eficiente como lo haría una persona más joven, ¿no? Okay. Vamos a retomar en un momento todo este uso de fármacos, que sobre todo tenemos en la vida ya muy adulta, y Sí. vamos a hablar de las otras dos enfermedades muy prevalentes ya en esta edad muy avanzada, que es Alzheimer y Parkinson. ¿Cómo es el dormir en personas con estos dos padecimientos? ¿Y qué pueden Mira, es hacer? muy similar. Sí, los pacientes que hablemos del Parkinson, es una alfa-sinucleinopatía. Esto es un acúmulo de una proteína que es un desecho y que por la edad avanzada los mecanismos de limpieza del cerebro van disminuyendo su eficiencia. Esto es como si se acumulara nuestra basura en la casa, ¿no? Imagínense que no podamos eliminar lo que producimos de basura todos los días y al rato toda la casa esté manchada de suciedad y esto impida que funcionemos bien. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Y esto va destruyendo algunas neuronas que son especializadas en producir dopamina, que son las neuronas dopaminérgicas, en otra parte especial del cerebro, que es la paz compacta y la sustancia negra, muy específicas zonas del tallo cerebral, y que esto va a generar una disminución en la producción de dopamina. Pero lo que se ha visto también es que no solamente las neuronas dopaminérgicas se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson, sino, por ejemplo, también neuronas que están ligadas a la activación. Y estas son las neuronas que están en la parte posterior de los tálamos, que son las neuronas orexinérgicas. Cuando también disminuye el volumen de estas neuronas orexinérgicas, que son las que producen o las que inducen la vigilia, los pacientes pueden cursar con hipersomnolencia diurna, porque el estímulo de estar despiertos va disminuyendo porque no tienen este estímulo de este grupo de neuronas. Entonces, Es estar como asueñados, como con fatiga a lo largo de todo el día. sí, sí, la hipersomnolencia quiere decir que están con sueño durante el día, ¿no? Se sienten adormilados, fatigados, ¿y qué hacen? Tomar una siesta o dormir más. Y esto le resta tiempo y calidad de sueño a la noche, cuando es que deberían dormir, ¿no es cierto? Entonces, duermen mal porque están invirtiendo su ciclo de sueño-vigilia, porque están incómodos por esta rigidez de la que hablamos, porque no se produce esta suficiente cantidad y calidad de dopamina, y entonces los músculos que están siendo controlados por las vías que regulan los movimientos a través de la dopamina, pues generan un efecto de rigidez, que es una lucha entre los músculos antigravitatorios y contra los que van a favor de la gravedad. Y esto genera este temblor característico y la rigidez que pueden hacer que los pacientes no puedan inducir sueño en la noche, ¿no? ¿Y qué pueden hacer para dormir mejor estos pacientes? Bueno, sugerimos, desde luego, que tener muy bien controlado su alteración del Parkinson. Idealmente no iniciamos cuando el diagnóstico es reciente con el sustituto de la dopamina, sino con algo que se llama agonistas dopaminérgicos, que son otro grupo de fármacos que lo que hacen no es darles dopamina al paciente, sino estimular las neuronas de dopamina que tiene para que puedan tener
su propia producción. ¿Me explico? Bien. Luego, podemos asistir a nuestros pacientes con Parkinson, además de con los fármacos, con la actividad física. Un paciente con enfermedad de Parkinson que tiene baja actividad física es más proclive a tener mayor rigidez. Entonces hay que tener un entrenamiento sostenido de estos pacientes y puede ayudar la masoterapia, la electroterapia, ¿no? El mindfulness, que está muy en boga últimamente, ¿no? Para que el paciente pueda autocontrolarse y relajarse y poder inducir sueño. Pueden ser estrategias, además de los fármacos, que pueden ayudarle mucho, ¿no? Nos pregunta nuevamente Beatriz Montes de Oca. ¿Qué tal, Beatriz? Si es posible usar estimulación magnética transcraneal en el adulto mayor para tratar trastornos neuropsiquiátricos. Tú eres también además experto Claro, en magnética. ¿Es posible utilizarla como alternativa? sí, es una alternativa muy importante, más allá de la experiencia anecdotaria, es verdaderamente ya un método sistematizado, con protocolos bien estudiados, validados en muchos casos, en muchos centros de aplicación, en donde podemos aplicar estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es esto? Es un método de inducir actividad eléctrica a través de una inducción magnética, con un electroimán, ¿no? Que genera un campo magnético grande, atraviesa el cráneo y alcanza los circuitos neuroeléctricos que están en la corteza y los estimula para poder descargar a frecuencias específicas y a estímulos específicos, lo cual nos ayuda a poder modificar los efectos negativos de algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? ¿Es Sí, eso doloroso? está bien descrito. ¿Es dolorosa esta técnica? ¿Es muy invasiva? ¿O las personas pueden estar tranquilas de No, no afectar? no, mira, el equivalente en cuanto a tratamientos y efecto puede ser la terapia electroconvulsiva. Y les voy a platicar que son diametralmente opuestas, en el sentido de que la terapia electroconvulsiva requiere de un paciente sedado, hospitalizado, con cuidados para poder tener los efectos de la electroconvulsión que se les provoca, ¿no? Y en cambio, la estimulación magnética transcranial se puede aplicar a pacientes que vienen de su casa, llegan, reciben la terapia y se van, con mínimos efectos colaterales. Solo hay que hacer un registro electroencefalográfico previo para ver que no tenga actividad epiléptica y descartar que pudiera tener una convulsión al hacer esta terapia. Pero en términos generales es muy asequible, en términos de aplicación, muy fácil de aplicar y muy poco dolorosa o nulamente dolorosa. ¿Okay? Oscar, es muy común que tú abriste esta plática diciendo que dado pues el avance de nuestro cuerpo, ¿no? El deterioro que vamos teniendo naturalmente conforme alcanzamos la edad adulta, pues las Sí, personas mayores tienden a dormir menos. Y eso a veces es una preocupación grande por parte de estas personas que creen que tienen que dormir lo mismo que dormían antes. Y eso a veces las lleva a consumir tafil u otros medicamentos, ¿no? ¿Qué tan recomendable es esto? claro. ¿Qué efectos puede tener el Pues consumo mira, de ribotril u otros medicamentos para esto? es una excelente pregunta porque desgraciadamente confundimos, y esto ya lo comentamos la vez pasada, que este grupo de fármacos que en general se llaman benzodiazepinas, ribotril, tafil, alción, etcétera, lo que van a hacer va a ser un efecto sedante. No son inductores de sueño, no generan sueño real, sino que bloquean a algunos receptores que están en el cerebro y que tienen un efecto similar al de tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? En donde tenemos un primer efecto sedante y donde nos sentimos relajados porque también son relajantes musculares. Y entonces esa sensación nos lleva a un sueño, pero lamentablemente este efecto antagoniza la posibilidad de profundizar a etapas de sueño
en donde tenemos las ensoñaciones como el sueño MOR o REM, o el sueño de ondas lentas, que son fundamentales para poder tener una regeneración, una limpieza cerebral, una verdadera sensación de descanso, ¿no? Entonces, al igual que en personas de otras edades, lo más recomendable es que si la persona requiere por alguna razón consumir un medicamento, está bien, pero que en lo posible, si es para dormir mejor, haga uso de actividades físicas, quizá meditación, cambios de horarios, adecuaciones en sus espacios para dormir, para evitar consumir estos medicamentos que sí pueden inducir sueño, pero no necesariamente provocan un sueño reparador. Es correcto. Y además, si los pacientes tienen enfermedades como cardiopatías isquémicas, en donde la restricción del flujo sanguíneo hacia las coronarias está limitado, pues darles estos fármacos pueden desencadenar una disminución del flujo sanguíneo o del volumen de eyección de la contracción ventricular de los pacientes cardiópatas y disminuir todavía más el flujo sanguíneo coronario y esto provocar infartos. O en pacientes que tienen obesidad, hipertensión, desencadenar brotes de hipertensión y tener, por ejemplo, hemorragias cerebrales o infartos cerebrales. Y en aquellos que tienen apnea y hipopnea del sueño, todavía agudizar más las apneas, que son estas pausas respiratorias durante el sueño, en donde por tener el efecto relajante de estas benzodiazepinas, se puede complicar al llegar a tener una supresión respiratoria grave y poner en riesgo la ventilación del paciente y complicarse con infartos cerebrales o cardiovasculares o en algún otro órgano. Gracias, Oscar. Oye, ya para ir cerrando la plática de hoy, Sí, claro. no hay demasiados especialistas en medicina de sueño en el país. Es muy común que muchos adultos mayores vayan con algún médico por algún padecimiento, incluso con especialistas como gerontólogos, y a veces no logren detectar algunos padecimientos o alteraciones muy asociados al sueño y que también tengan que ser tratados. Tú como médico y como especialista en contacto con muchas especialidades médicas, ¿qué recomiendas a la comunidad médica? ¿En qué podrían prestar atención las comunidades médicas para tratar el sueño en adultos mayores? Bueno, es una pregunta muy compleja porque efectivamente no existen una gran cantidad de médicos formados en la medicina del sueño y la gran mayoría incluso de especialistas, cardiólogos, eh, geriatras, internistas, que son los que más atienden a adultos mayores, finalmente desconocen algunos de los mecanismos relacionados con el sueño y con suma facilidad podemos caer en prácticas que no necesariamente pueden ayudar al paciente, como por ejemplo la medicación de benzodiazepinas sin un control, sin una regulación suficientes que impidan que el paciente se complique por